Bueno, pues mi nombre es Inocencio y yo llego a los grupos pues hace ya algún tiempo, en el 2004. Pues yo llego a Alcohólicos Anónimos porque traía pues un problema de, de adicción a las drogas y también de alcoholismo. Yo llego a este país a los 20 años más o menos y, y bueno, con muchas ilusiones, con muchas esperanzas de salir de la situación económica que yo estaba viviendo en México en aquellos años, en el 89, 88 por ahí. Ahí la situación económica ahí donde yo vivía en México pues era muy terrible, la verdad. Pues yo venía de un padre también alcohólico y era algo terrible vivir una situación así. Yo pensé que pues yo no quería eso para mi vida, ¿verdad? Y con esas ganas de progresar, pues yo llego a Estados Unidos siendo muy joven y con muchas esperanzas, muchas ganas, ilusiones de salir adelante. Pero yo no sabía lo que me esperaba en este país. Como a los pocos años después, 2 o 3 años después, empiezo a beber y, y mi situación empeoró muy rápidamente. A los pocos años después yo también ya estaba usando cocaína y no me di cuenta ni cómo sucedió todo eso. Todas esas ilusiones que yo traía pues se quedaron ahí y empecé a vivir esa vida pues de alcoholismo, de drogadicción. Después me casé y la situación empeoró todavía. Llegó un día en el que yo ya no podía más con esta situación, 18 años después. Y un día iba por la calle, me recuerdo bien, era un día 16 de septiembre, era un día jueves. Iba por la calle y llegando a mi casa del trabajo, y yo venía pidiéndole a Dios, pues, Dios mío, si existes, ayúdame. No puedo más con esta vida que llevo. No me des, es la ocasión que yo le pedí que no me diera, que me enseñara nada más el camino a seguir. Enséñame nomás el camino que yo puedo seguir. En ese momento iba caminando en la calle y volteé hacia la otra acera y estaba ahí una, una puerta de Alcohólicos Anónimos. No pensé nada y seguí caminando y seguí con mi conmiseración. Llegando a la casa, los problemas estaban a todo lo que daba. Y decidí ese día, fíjense, ese día dije, me acordé de la puerta que había visto y me fui para allá. Y llegué ahí eran como 7:30, 7:40. La reunión empezaba a las 8 de la noche. Y entré, había como dos personas ahí, entré al grupo así desconfiado. Yo nunca había estado en un grupo, no sabía de qué se trataba. Y, y había como dos personas nada más. Cuando yo ya entré, fíjense, me daba mucha vergüenza entrar. Miraba para todos lados para que no me fuera a ver algo, porque en esta ciudad pues pequeña y yo pues tenía tiempo ya años viviendo aquí. Y yo miraba para todos lados para que no me fuera a ver alguien. Y así toda mi vergüenza entré y había como dos personas ahí y me ofrecieron, ¿quieres un café? Me miraban así como un poco sospechosos, ¿no? ¿Quieres un café, un pan? Yo les decía, no, no, no quiero nada. Yo en realidad no quería nada. Yo lo que quería era saber de qué se trataba. Después empezaron a llegar más personas y empezó la reunión y el coordinador preguntó si había una persona que llegara por primera vez. Había como unas 25 personas y, y yo me levanté y dije que me llamaba Inocencio. Fue la primera vez que yo
Acepté mi nombre, fíjense, nada más mi nombre, porque yo me decía que me llamaba de otra forma. Todo el tiempo decía que me llamaba con otro nombre. Fue la primera vez que yo acepté mi nombre enfrente de mucha gente. Y solamente con eso, ustedes no saben el peso que yo me quité de encima. Solamente con eso, fíjense. Porque yo siempre trataba de aparentar a alguien quien no era. Toda mi vida yo traté de aparentar a alguien quien no era. Y cuando yo acepté mi nombre, sentí un gran peso que se me quitó de encima. Y cuando los compañeros empezaron a compartir sus experiencias, su vida, lo que habían vivido, las cosas que habían pasado y todo eso, yo decía, oye, pues yo pensaba que solamente a mí me pasaba eso. Y empecé a ver personas humanas que hablaban de las cosas que nos sucedían a nosotros, que yo creía que a la demás gente no le pasaba, hablar de eso que yo nunca quise hablar o que no podía hablar con personas así porque van a decir, ¿qué van a pensar de mí? Esa noche, fíjense, yo me fui a mi casa con una esperanza y una alegría nuevas. Un 16 de septiembre del 2004, un día jueves, fue la primera vez que yo conocí un grupo de estos, ¿verdad? De 12 pasos. Fue un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y a partir de ahí empezó a hablarse acerca, no, pues es que está muy enfermo, es la enfermedad. Y sí, fíjense, yo pensaba que era pues la enfermedad y todo el mundo habla de la enfermedad. Pero ¿qué sucedía? Fíjense, cuando yo estaba, desde que yo recuerdo, desde que yo tengo y de memoria en mi vida, yo recuerdo que yo siempre vivía enojado con la vida. Siempre renegaba de las cosas que no tenía, de la vida, cómo vivía, de la pobreza en la que yo vivía, de los padres que yo tenía, de la familia que yo tenía, del lugar donde yo vivía, de la situación económica la que yo tenía. Yo siempre estaba renegando de todo eso. Yo siempre estaba criticando a la gente, en mi mente siempre estaba criticando eh, todo ese tipo de cosas que yo traía, pero ¿saben qué? Una de las cosas que después con el tiempo me di cuenta, que yo siempre me había sentido solo desde niño. Otra de las cosas también era que yo no sabía que me sentía muy vacío. Yo sentía un gran vacío dentro de mí y yo siempre busqué algo, yo quería encontrar algo en la vida, algo que me sacara de esa situación y que me hiciera sentirme feliz. Y, y toda esa locura de no querer lo que yo tenía, de no gustarme nada, a veces me levantaba de malas desde pequeño y más bien esto comenzó como en la adolescencia. Ahí fue donde yo me di cuenta de las cosas que no tuve cuando era niño, porque yo en la niñez, casi toda mi niñez fue muy feliz, a pesar de que yo vivía con todo eso, con todas las situaciones, no sentía, pues yo no me daba cuenta o no me importaba si estaba roto, si estaba sucio, si no tenía zapatos. Pero cuando yo entro en la adolescencia, ahí es donde yo les digo que empiezo a sentir todo esto, empiezo a darme cuenta de lo que no tenía cuando era niño. Y ahí es donde viene lo peor, fíjense. Porque de ahí empiezo a darme cuenta de lo que mis padres no hacían, de la vida que yo tenía, de lo que otros tenían y yo no quería vivir en mi casa y empiezo con esa depresión. Yo no sabía en ese tiempo, ahora lo entiendo, era una depresión que yo tenía en ese tiempo. Y cuando yo estaba en esa situación, lo que yo quería era no existir más. Yo quería que la vida se acabara, como aquella canción que dice, quiero dormir cansado y no despertar jamás, y así yo quería. ¿Verdad? Llegaba momentos en que yo ya no quería vivir. Entonces, yo me doy cuenta que cuando empiezo a beber, me tomo el primer trago, me recuerdo, llego aquí a Estados Unidos y eso pasó como a los meses después de haber llegado a los Estados Unidos, ¿verdad? Y la situación empeoró como unos 2 años después, pero al principio, cuando me tomé un trago, todo eso que yo les digo, esa locura que yo traía, ese caos en mi mente, por un momento sentí que encajaba en la vida. Esa sensación que me dio el tomarme un trago, esa sensación de bienestar, de tranquilidad que me dio.
Y yo en mi mente intuía de que si con un trago me sentía así, imagínense cómo me iba a sentir con otro. Y así fue como comenzó, fíjense. Y después de años, pues de algunos años empeoró la situación y no pude evitarlo y era una borrachera tras otra borrachera y después la cocaína, la droga y después andaba caminando los callejones en el sur centro de Los Ángeles, que era una locura estar ahí. No sé, o sea, la verdad es un milagro que yo estuviera, que esté vivo el día de hoy. Pero cuando dejo de beber, llego a los grupos y dejo de beber, ya se fue la bebida, ya no bebía, ya no tenía esas ganas de beber. Me duró un poco más tiempo el de la droga, como unos 6 meses después me di cuenta que desapareció la insidia por la droga. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Fíjense, después de que yo dejo de beber. Toda esa locura que yo traía desde que era niño apareció con más fuerza. Y la verdad es que era terrible estar sin beber y con toda esa locura, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de vacío, esa crítica con todo el mundo, esas ganas de no estar en este mundo, era toda una locura. Y apareció con más fuerza. O sea, estaba como dormida en lo que yo usaba cocaína y droga, en lo que yo estaba anestesiado con eso, pero cuando dejo, eso aparece. Y entonces en los grupos me doy cuenta de que empieza a escuchar de que el alcoholismo es una enfermedad y que en los años 52 la Asociación Mundial de la Salud declara que el alcoholismo es una enfermedad y que no hay cura. Ya el doctor Silver hablaba acerca de la enfermedad del alcoholismo. En los años 45 la Asociación de Psiquiatría de San Francisco declara que el alcoholismo es una enfermedad y que no hay cura. Pero ya antes el doctor Silver, ya él tenía esa teoría de que el alcoholismo era una enfermedad y que de cierta manera sí estaba medio loco porque ya venía desde niño así, medio deschavetado, pero que ese no era el problema. Y que él creía que el problema del alcoholismo era que el alcohólico tenía una obsesión por un trago y una alergia en el cuerpo. Por eso en el prólogo a la primera edición del libro de Alcohólicos Anónimos dice, somos más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo. Por eso el doctor Silver habla de que el alcoholismo es una enfermedad que está en la mente y en el cuerpo y que se manifiesta a través de una alergia en el cuerpo y una obsesión en la mente. Ese es alcoholismo. Una persona que tenga una obsesión por un trago y una vez que entre a su sistema cualquier grado de alcohol, se despiertan esas ganas de seguir bebiendo. Entonces ahí me di cuenta yo de que eso me sucedía a mí. Entonces las alergias no se curan. Una persona que tenga una alergia a los mariscos, a los cacahuates o al polen de las flores, la alergia es eh, es algo que le puede suceder a una persona, ¿verdad? Y nunca se va a curar en toda la vida. Se va a morir con eso. Si una persona es alérgico a la penicilina cuando era niño y el médico le dijo que era alérgico a la penicilina, el día 50 años después, si va al médico y le pregunta al médico si es alérgico a alguna medicina, a la penicilina, a lo mejor él le puede decir, no, pues yo era alérgico cuando era niño, pero ahora pues no creo. Entonces lo que el médico le va a decir es que si usted es alérgico a la penicilina, va a ser alérgico toda la vida. Entonces, ¿qué es la alergia? La alergia es una reacción anormal en el cuerpo de la persona. ¿Y cómo se manifiesta el alcoholismo o el alcohol? La alergia al alcohol en el cuerpo de una persona, pues es que la persona una vez que entra a su sistema, cualquier grado de alcohol, se despiertan esas ganas, es la manifestación de una alergia, se despiertan esas ganas de seguir bebiendo y dice, pues ya me piqué, aunque tenía muchos planes por hacer, en ese momento ya no tiene control sobre lo que bebe. Pero ¿cómo es que comienza esto? Dice que el mayor problema del alcohólico está en su mente más que en su cuerpo y que es una obsesión es una idea fija en la mente. Y hay una definición de la Iglesia Católica acerca de lo que es obsesión. Y la Iglesia Católica, la definición que tiene, dice que es una posesión diabólica de la mente. Esa es una obsesión, ¿verdad? Para ellos.
A mí me pareció, o sea, demasiado fuerte esta definición que tiene eh, la Iglesia Católica acerca de lo que es obsesión, pero no me parece descabellada, la verdad, porque los que hemos padecido este problema del alcoholismo, nosotros, en mi caso, yo me doy cuenta de que una vez que yo bebía, parecía que se apoderaba algo más de mí, que yo ya no tenía control sobre lo que yo hacía y decía. Entonces pareciera como que algo más se apoderaba dentro de mí y terminaba 2, 3 días después sin saber qué pasó, ¿verdad? Entonces era una locura. Bueno, entonces llego a los grupos y empiezo yo a escuchar que la enfermedad del alcoholismo, la enfermedad, porque ahí fue donde yo llegué, ¿verdad? Pero luego después, fíjense, de estudiar un poquito, empiezo a entrar al programa y me empiezo a dar cuenta, pues la importancia de escudriñar el programa. Entonces el programa solamente es uno, que lo usan diferentes comunidades, pero el programa es uno nada más. El mismo programa de Alcohólicos Anónimos lo usa Al-Anon, lo usa Codependientes, lo usan Neuróticos y lo usan todas las comunidades. Es el mismo programa, no es diferente. Probablemente el desglose podría ser diferente, pero la esencia del programa es el mismo, son los mismos principios. Entonces, después de hablar eh, de alcoholismo durante algunos años, y ya después que yo digo, pero ¿por qué no cambia mi vida si hago todo lo que me dicen? ¿Por qué sigue un caos en la casa, en mi mente, en mi vida es un caos? Y ya tenía casi 4 años dentro de los grupos. Yo decía, hago todo lo que me dicen, hago servicio, coordino un día a la semana, fui secretario, tesorero, coordinador del grupo, ya me estaban mandando PRCG. Y yo digo, pero ¿por qué mi vida es un caos? Y cuando yo cumplía un aniversario más, la gente se subía y decía, oye, no, pues él se lleva el programa bien, porque mira lo que hace, él ha hecho servicio. Pero mi vida allá en la casa era un caos. Mis problemas eran peores que cuando yo bebía. Y yo decía, pero ¿por qué si hago todo lo que me dicen? Bueno, hay una situación muy importante nosotros en los grupos que se cree que hablando, ¿verdad? Nosotros nos vamos a recuperar. Y la verdad es que yo me di cuenta que yo estaba equivocado en ese concepto. De la manera como una persona se va a recuperar es con el programa, por eso es un programa de recuperación. Pues hay que seguir estos principios. Entonces, fíjense, después de hablar de alcoholismo, que es una gran enfermedad y que no sé qué, que es lo peor y todo eso, bueno, entonces, en el capítulo 5 del libro Alcohólicos Anónimos, esto viene en la página 64 y dice algo así, dice, el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Por lo tanto, teníamos que ir a las causas y a las condiciones. Fíjense. Después de hablar tanto tiempo de alcoholismo, me doy cuenta de esto y dice ahí que el licor que bebía no era más que un síntoma, o sea, ni siquiera es el problema. No es el problema el alcoholismo. Dice ahí en el libro que el licor o el alcohol solamente es un síntoma del problema. Que tenía que ir a ver qué era lo que estaba causando el alcoholismo. Y lo mismo puede ser para una persona codependiente, porque después de eso, Bill W. habla en el libro El lenguaje del corazón. En la próxima frontera, él habla acerca de que él padecía de depresión. Él padecía de codependencia. 23 años después escribe ese texto en ese libro y él dice que padecía de codependencia. Dice, de pronto me di cuenta de lo que había de malo en mí, porque padecía grandes depresiones. De pronto me di cuenta de lo que había de malo en mí. Dice que siempre estaba necesitado de recibir aplausos, de recibir qué bueno eres, Bill, qué buen, qué buen. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso también, ¿verdad? Ahí es donde empiezo yo a entrar en el programa porque me di cuenta que entonces el problema no solamente era que el alcoholismo se fuera, sino que había otras cosas más. Y me doy cuenta que yo también padecía de codependencia, padecía de neurosis. Entonces, dice que el licor que yo bebía no era más que un síntoma. Entonces, la codependencia que yo padecía no era más que un síntoma. Tenía que ir a las causas y a las condiciones. La neurosis que yo padecía no era más que un síntoma. La adicción a la pornografía que yo tenía no era más que un síntoma.
La adicción a las compras no era más que un síntoma. La adicción a las apuestas o a los juegos de azar no era más que un síntoma. La adicción a robar no era más que un síntoma. La adicción a comer no era más que un síntoma. Tenía que ir a ver qué era lo que estaba causando eso. Y en el libro, el 12 Pasos, 12 Tradiciones, fíjense, en la página 41 dice, más que ninguna otra persona, nosotros debiéramos de darnos cuenta de que los instintos desbocados son la causa fundamental de nuestra forma destructiva de vivir. Entonces dice que los instintos desbocados son lo que están causando mi alcoholismo. O los instintos desbocados eran lo que estaba causando mi codependencia. O los instintos desbocados son lo que está causando mi neurosis. Por eso dice allá que tenemos que ir a lo que está causando, tenemos que ir a ver qué es lo que está causando eso. Y dice, más que ninguna otra persona, el alcohólico debiera darse cuenta de que los instintos desbocados son la causa fundamental de su forma destructiva de vivir. Hemos bebido para ahogar el temor, la frustración, la depresión. Hemos bebido para escapar de los sentimientos de culpabilidad ocasionados por nuestras pasiones. Y luego hemos vuelto a beber para reavivar esas pasiones. Hemos bebido por pura vanagloria, para poder disfrutar mejor nuestros descabellados sueños de pompa y poder. Y aquí viene lo que sigue en este texto. Aquí viene el problema que padecemos los que somos alcohólicos, los que somos neuróticos, los que somos codependientes, los que somos adictos a la pornografía, los que tenemos cualquier tipo de adicción. Estas son lo que está causando ese problema. Fíjense, dice, no es grato contemplar esta perversa enfermedad del alma. Entonces, ¿qué es lo que cuál es mi problema entonces? Por eso les hablaba, ¿qué es la enfermedad? Ese es el tema. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? Es una perversa enfermedad del alma. Es lo que dice el libro. Y que el síntoma, pues, es el alcoholismo, la codependencia, la neurosis, pero todo parte de esto. Ahora, ¿qué son los instintos desbocados? Porque eso es, la enfermedad del alma son los instintos desbocados, pero ¿qué es eso? Fíjense. Entonces, nosotros aquí hablamos de 4 instintos. El instinto social, el instinto emocional, el instinto sexual y el instinto material. 4 instintos que habla, ¿verdad? Y esto viene en el libro también de Alcohólicos Anónimos. Y dice más o menos así, dice, el resentimiento es el ofensor número 1, destruye más personas que cualquier otra cosa. Y de esta se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Aquí en esta parte, en este libro, habla acerca de que es una enfermedad espiritual, ¿verdad? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con esto, de que sea una enfermedad espiritual, porque si lo que nosotros tenemos que despertar es el espíritu, porque se supone, dice ahí que está enfermo, y en el paso 12 habla que habiendo obtenido un despertar del espíritu con la práctica de los pasos anteriores, ¿verdad? ¿Cuál espíritu vamos a despertar? El espíritu de Dios, porque en el paso 2, el 4º capítulo AA, dice que falta de poder, ese era nuestro dilema, que no teníamos el poder, por lo tanto teníamos que encontrar un poder superior a nosotros mismos que resuelva ese problema. Y dice, hemos escrito un libro que es espiritual, también, así como también moral. Por lo tanto, dice, vamos a hablar acerca de Dios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en los grupos? Dice ahí en el libro, 4º capítulo, vamos a hablar acerca de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que hay que despertar ese poder que nosotros no tenemos para resolver ese problema. Como aquellos discípulos cuando iban en la barca con Jesús y se metieron al mar y empieza una tempestad, ¿verdad? Aunque eran hombres de mar y conocían y era algo que siempre habían vivido, en ese momento tuvieron mucho miedo y terror de darse cuenta que iban a morir ahí, con esa tempestad. Y entonces tuvieron mucho miedo y dijeron, bueno, ¿qué hacemos?
pues ahí va dormido, hay que despertarlo para que nos ayude a salir de esta situación. Y entonces lo despiertan a Jesús y Jesús calma el mar. Y luego les dice a ellos, hombres de poca fe, ¿verdad? Bueno, muchos hemos escuchado esa parte. ¿Y qué sucedió? Pues tuvieron que despertarlo, tuvieron que despertarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que despertar, porque dice que en lo más profundo, en el capítulo también 4, dice que en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño, ahí está Dios. Dios está en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño. Y con los 12 pasos que hacemos hay que despertarlo. Entonces dice aquí que nosotros tenemos una enfermedad espiritual, pues lo que quiere decir es de que Dios está enfermo, ¿verdad? Yo no creo eso, pero bueno, tal vez está hablando de un mal espiritual, porque más abajo habla de eso. Cuando es superado el mal espiritual, o sea, yo sí creo en eso, que sea un mal espiritual. Nos componemos entonces mental y físicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros es superado el mal espiritual, entonces nos vamos a componer del alcoholismo, porque dice mental y físicamente. El alcoholismo es mental y físico. Entonces nos vamos a componer del alcoholismo. Pero también podría decir cuando nos componemos espiritualmente, entonces también podemos componer de la codependencia, también de la neurosis. Hicimos entonces una lista de instituciones o principios. Aquí está empezando a hacer el cuarto paso, ¿verdad? O con los que estábamos molestos y nos preguntábamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, ahí está hablando acerca del instinto emocional, nuestra cartera, ahí está hablando del instinto material, nuestras relaciones personales, ahí está hablando del instinto social, incluyendo las sexuales, ahí está hablando del instinto sexual, por eso les digo que son 4 instintos que habla el programa, ¿verdad? Entonces, ahora, pero dice allá que los instintos desbordados son lo que nos han llevado al alcoholismo o a la codependencia o cualquier tipo de problema que nosotros pensemos que tenemos. Eso es eso nada más es un síntoma, ese no es el verdadero problema. Entonces, cuando nos damos cuenta de que los instintos están desbocados, pero ¿qué es esto? ¿A qué se refiere o cómo se manifiesta un instinto desbocado? Bueno, un instinto es como un río que va en su cauce, ¿verdad? Normal, por donde tiene que ir. Pero ¿qué sucede cuando el río se desborda? Cuando el río se desborda, las personas que viven a los lados, o sea, han muerto personas, ¿verdad? Como este año pasado lo que sucedió ahí en Poza Rica, en Veracruz. ¿Qué pasó? Que el río pasaba casi en el centro, porque yo soy de ahí cerca. Entonces yo conozco ese lugar. Y el río casi pasa en medio de la ciudad. ¿Y qué sucedió con ese río? Pues siempre había ido en su cauce normal y no pasaba nada. Pero ¿qué pasa? Es como un instinto el río que se salió de control. ¿Y qué sucedió? Mucha gente murió. Hizo daño a mucha gente. Pues así sucede con un instinto. Cuando un instinto es normal, en su cauce normal, no pasa nada. Está bien. Dice que Dios nos los dio para poder encontrar la perfección aquí en la tierra. O sea, los instintos son buenos para que nosotros los podamos usar como deben ser. Pero ¿qué sucede cuando estos instintos se descoyuntan o se salen de control? Pues lo que sucedió allá con el río en México, que hizo daño a mucha gente. Pues así sucede con los... ¿Y qué pasa? ¿Cómo se manifiesta cuando un instinto se sale de control? Pues que ahora se convirtió en un defecto de carácter. Cuando un instinto se sale de control, se convierte en defecto de carácter o en varios defectos de carácter, porque hay uno, le llamamos los 7 pecados capitales o 7 defectos de carácter, que son las capitales. Pero abajo de la capital hay muchas más pueblitos, rancherías y muchas, o sea, se derivan muchos defectos de carácter. Por eso también en el libro, ¿verdad? También en el libro de Alcohólicos Anónimos dice ahí, dice que el egoísmo es la concentración en sí mismo. Creemos que es la raíz de nuestras dificultades, acosados por 100 formas de temor. O sea que los instintos desbordados
pueden crear más de 100 formas diferentes se manifiesta en muchas maneras el egoísmo. Entonces, entonces una persona que está dominada por los defectos de carácter, no puede gobernar su vida. Está dominada por ellos y los defectos de carácter lo dominan a la persona. Por eso en el paso 1, la segunda parte dice que nuestra vida se había vuelto ingobernable, porque los instintos se habían salido de control y los defectos de carácter nos tenían dominados y no podíamos gobernar nuestra vida. A esto se le llama una perversa enfermedad del alma. En la página 46 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, dice, todas estas flaquezas, cuando habla de flaquezas, está hablando de los defectos de carácter, generan temor, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Fíjense otra vez bien esta palabra. Solamente he encontrado estas dos partes donde habla acerca de la enfermedad del alma. Entonces dice que los instintos ahora convertidos en defectos de carácter van a generar temor. O sea, fíjense, entonces empieza esta maquinaria con los defectos de carácter y después entra el temor. Y el temor dice que va a generar, luego el temor a su vez dice, va a generar más defectos de carácter. Y más abajo dice, estos temores son como plagas que van royendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida. Entonces, mi vida estuvo construida sobre muchos defectos de carácter y sobre todo por el temor a la vida. Miren, Bill W. habla acerca del miedo, dice, pero en realidad yo creo que sería como el temor. Y él dice que cuando era niño, sentía algunos traumas, sufría algunos traumas emocionales muy fuertes. Había graves trastornos familiares y yo tenía un aspecto desgarbado y otras cosas por el estilo. Otros muchachos, por supuesto, también padecen de estas cosas, dificultades emocionales y salen de ellas sanos y salvos, pero yo no. Es evidente que yo era hipersensible y por lo tanto súper temeroso. Esta es una característica, fíjense, de una persona que padece una enfermedad del alma o que puede padecer una enfermedad del alma, el ser hipersensible. Y yo siempre fui hipersensible. O sea, yo sentía, ¿qué quiere decir una persona hipersensible que siente más que los demás? Puede ser que está pensando, y aquí en esta enfermedad del alma entran las 5 heridas del alma. ¿Cómo fue que el alma se enfermó? Por el abandono, por el rechazo, por la traición, por la injusticia, por el abuso. Entonces, una persona que no puede manejar las emociones bien es una persona hipersensible. Entonces, miren, ¿cómo es que funciona esta enfermedad? Primero llega la emoción a la persona. Cuando una persona le pega una emoción y no sabe cómo manejar las emociones, ¿verdad? Y las emociones son efímeras, son de corta duración. Las emociones no duran mucho tiempo, ¿verdad? Pueden durar minutos, una hora, tal vez un día, pero ya después se va, esa emoción se va. ¿Y qué es lo que queda? Queda el sentimiento. Y si la emoción fue mal manejada, puede ser que sea un sentimiento de odio, de tristeza, de coraje, de venganza. Y entonces, una vez que genera este sentimiento, empieza la mente a generar pensamientos. Y ahí es donde entra la razón, el razonamiento. Entonces empieza este sentimiento a generar pensamientos. Un conjunto de pensamientos van a generar una decisión. Nosotros los seres humanos tenemos esto de razonamiento porque los animales no pueden pensar, bueno, si yo hago esto, luego hago esto otro y luego hago esto otro, tiene un conjunto de pensamientos, puedo crear una nave espacial que vaya a la luna. Todos los animales no pueden hacer eso, ¿verdad? No pueden tener un conjunto de pensamientos, a eso se le llama razonamiento. Entonces,
Una vez que en nuestra mente genera pensamientos, y lógico que no van a ser buenos si la persona está enferma del alma, lo que va a suceder es que va a tomar una decisión. Y después de tomar una decisión, lo va a llevar a la acción. Y entonces una acción repetitiva se convierte en una reacción. Entonces nosotros reaccionamos ante situaciones, ante personas, ante comentarios de personas, y a veces nos metemos en muchos problemas porque pensamos que a lo mejor está hablando de mí, ¿verdad? O hacemos cosas mal, equivocadas. Es una reacción que tenemos. Entonces una acción repetitiva se va a convertir en un hábito. Y un hábito repetitivo se va a convertir en un patrón de conducta, y esto es lo que yo soy el día de hoy. Es lo que nosotros somos el día de hoy. Pero todo comenzó ¿desde dónde? Desde las emociones mal manejadas. Entonces, cuando yo entiendo esto de cómo se manifiesta la enfermedad, ¿verdad? Que el alcoholismo no es más que un síntoma. La codependencia no es más que un síntoma. Ese no es el problema. Entonces, Bill W. habla en el libro Lenguaje del Corazón, donde habla este asunto del miedo, ese es el tema, ¿verdad? Donde les estoy leyendo esto. Entonces, él dice, ¿verdad? De que cuando era pequeño, él se dio cuenta de que era hipersensible y súper temeroso. Fíjense, vamos a quedarnos con esta palabra que dice súper temeroso, o sea que tenía mucho temor. Y eso era cuando era niño, él no había bebido aún. Y más adelante dice el doctor Carl Jung, uno de los fundadores de la psicología moderna, tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo de hoy. Esta es una interpretación de lo que él decía al respecto. Cualquier persona que ha llegado a los 40 años de edad y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde se dirige, no puede evitar convertirse en un neurótico. O sea, fíjense, el doctor el doctor Carl Jung decía que una persona que llega a los 40 años de edad y no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va, dice, no va a poder evitar convertirse en un neurótico. Entonces, ¿qué quiere decir? Bill W., que era súper temeroso, hipersensible y súper temeroso. Y el doctor el doctor Carl Jung dice que una persona que llega a los 40 años de edad y no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va, no va a poder evitar convertirse en un neurótico. Y luego dice, sin importar si ha conseguido éxito familiar, sin importar si ha conseguido éxito profesional, sin importar si ha obtenido éxito en la vida, ¿verdad? Profesional. Cuando el benigno doctor decía convertirse en un neurótico, dice, bien podría haber dicho sentirse acosado por el temor. Entonces, ¿quién es una persona neurótica? Según el doctor Carl Jung, es una persona presa del temor. Por eso Bill W. dice que él era hipersensible y súper temeroso. ¿Qué quiere decir súper temeroso? Que era una persona presa del temor. ¿Y quién es una persona presa del temor? Es una persona neurótica, según el doctor Carl Jung. ¿Por qué? Todos los días nosotros estamos siendo bombardeados en las noticias, en las redes sociales, de que ya viene esto, de que la economía, de que la enfermedad esta, de que el virus este. Entonces, todos los días estamos siendo bombardeados por todos lados con esto del temor. Y entonces vivimos presos del temor. A veces no lo podemos evitar por todo lo que está sucediendo, lo que escuchamos, vemos, y que la economía, de que imagínense a alguien que pierde el trabajo, que no va a haber trabajo bueno, y que no va a poder pagar sus cuentas, todo eso es una locura. Y así es como vivimos presas del temor. Entonces, ¿quién es una persona que está presa del temor? Es una persona neurótica. Cuando nosotros empezamos a entender todo esto, también Bill W. habla, ¿verdad? Esto viene en la próxima frontera, ¿verdad? Dice que muchos veteranos dicen que hemos puesto a dura prueba, a dura y venturosa prueba nuestra curación alcohólica, lo pone entre comillas. Todavía se encuentran faltos de sobriedad emocional.
Tal vez se verán en la vanguardia del próximo progreso importante, el desarrollo de más madurez y equilibrio verdadero. Fíjense, aquí es muy importante esto donde dice que tal vez las personas que ya estamos en los grupos y todavía no hemos encontrado el ser útil y feliz en los grupos, el tener esa una tranquilidad y una paz que dure un poco más, ¿verdad? Tal vez, dice, es porque no hemos desarrollado, necesitamos desarrollar más madurez y equilibrio verdadero. ¿Qué quiere decir? Entonces lo que yo tenía no era verdadero. Estaba como dorándome la píldora nada más, creyendo que yo estoy practicando un programa, creyendo que todos los días voy al grupo y que ya sé esto y que ya conozco esto, ya conozco los principios. Ahora, aquí lo importante es llevarlo a la práctica, porque dice aquí que necesito el desarrollo de más madurez y equilibrio verdadero. ¿Por qué? ¿Acaso lo que tenía era falso? Pues así parece. Dice, es decir, humildad en nuestras relaciones con nosotros mismos y con nuestros compañeros y con Dios. Dice, desde que empezó yo he sufrido tremendos golpes en todas estas esferas debido a no haber madurado espiritualmente, emocional y espiritualmente. Dios mío, qué penoso es seguir exigiendo lo imposible y qué sumamente penoso es descubrir finalmente que desde el principio habíamos puesto el carro delante del caballo. Luego nos viene la angustia final y lo tremendamente equivocados que había estado. Dice, lo incapaces que aún somos, no obstante, de escapar de este tuitibio emocional. Tuitibio es como un carrusel emocional, ¿verdad? Aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede ser que la paz y la alegría sigan eludiendo. O sea que a veces puede suceder esto nosotros en los grupos, que aunque nosotros nos sigamos esforzando por practicar el programa para que nos empecemos a sentir bien, dice, puede ser que la alegría que la paz y la alegría sigan eludiendo, o sea, que no podamos encontrar la paz y la alegría. Y este es el punto, dice, que hemos llegado. Tantos veteranos de A, y es un punto literalmente infernal. Imagínense ustedes de seguir lucha y lucha, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hacen esto, hacen lo que su madrina, su padrino les dice y leen, y la verdad es que aún así todavía puede ser que la paz y la tranquilidad y la alegría no lleguen a su vida. Bill W. decía en el capítulo 1, en la historia de él dice que qué oscura, dice, parecía la noche antes de amanecer. Pero no te vayas sin haber encontrado el milagro. O sea, no desistas antes de... ¿Cómo se puede entonces, dice, armonizar inconscientemente de donde surgen todavía tantos de nuestros temores, obsesiones y falsas aspiraciones? ¿Cómo no entonces podemos armonizar nuestra mente, nuestra vida, con lo que nosotros realmente creemos, sabemos y queremos? O sea, ya sabemos del programa, pero ¿por qué no funciona nuestra vida? Bueno, pues aquí hay algo muy importante para todos nosotros. Dice, nuestra principal tarea, nuestra principal tarea de ahora, ya sabemos que tenemos una enfermedad del alma, sí, ya sabemos que tenemos una perversa enfermedad, que ese es nuestro problema, que esta enfermedad es porque nuestros instintos se salieron de control. No es por el alcoholismo, no es por, eso solamente es un síntoma, no es por la codependencia, no es por la neurosis, no es por la adicción a la pornografía. Dice que tenemos una perversa enfermedad del alma y que la raíz, fíjense, lo que les leía en el capítulo 5 es el egoísmo. Esa es la raíz de nuestros problemas. Nosotros en los grupos al egoísmo le llamamos egoísmo o sombras, oscuridad. En la religión le llaman diablo, chamuco, póngale el nombre, así le llaman al egoísmo ya. Por el otro lado, fíjense, lo que nosotros vamos a encontrar con los pasos, practicando los pasos, es un poder superior. Es un poder que no tenemos, por eso el paso 1 dice que falta, nosotros no teníamos el poder para eso, ante algo. Entonces, cuando nosotros
llegamos a encontrar este poder. ¿Qué es ese poder en realidad? Al fin de los 12 pasos, ¿qué es lo que encuentra una persona? Pues se dice que Dios y eso, pues sí, pero ¿cómo se manifiesta en la persona? Por el amor. Los pasos te llevan a desarrollar el amor. ¿Y qué es amor? Dios es amor. Y lo contrario de amor, el problema que nosotros teníamos es el egoísmo, es la raíz de nuestros problemas. Y se manifiesta en todos estos defectos de carácter que le llamamos una perversa enfermedad del alma. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, dice Bill W., ahora nuestra principal tarea es cómo convencer a nuestro mudo, rabioso y oculto señor Hyde. Y dice Bill, recientemente he llegado a creer que esto se puede conseguir. Lo creo así porque he visto a muchos compañeros, gentes como tú y como yo, que andábamos tanto tiempo perdidos en las tinieblas, empezar a obtener resultados. El pasado otoño, la depresión, sin tener ninguna causa racional, casi me llevó a la ruina. Empecé a temerme que fuera a pasar otro largo periodo crónico, teniendo en cuenta las angustias que he pasado con las depresiones. No era una perspectiva muy prometedora. Y seguía preguntándome a mí mismo, ¿por qué los 12 pasos no sirven para liberarme de la depresión? Hora tras hora tenía la mirada fija en la oración de San Francisco de Asís. Es mejor consolar que ser consolado, dice la oración de San Francisco de Asís. Aquí tenía la fórmula, pero ¿por qué no funciona? De repente, dice, me di cuenta de lo que había de malo. Mi defecto principal y característico había sido el de la dependencia. Fíjense, Bill W. se dio cuenta 23 años después, porque esto fue escrito en 1958. 23 años después, Bill W. se dio cuenta de que él padecía de la codependencia rastrera, de una dependencia casi absoluta de otra gente o de las circunstancias. Siempre había contado con que me proporcionaran el prestigio, la seguridad y cosas similares. Al no conseguir estas cosas tal y como yo las quería y conforme a mis sueños perfeccionistas, yo había luchado por tenerlas y cuando me vino la derrota, me sobrevino la depresión. No tenía ni la menor posibilidad de convertir el amor altruista de San Francisco en una feliz y practicable manera de vivir hasta que no se extirparan estas dependencias funestas y casi absolutas. Entonces, fíjense, le estoy hablando acerca de Bill W., acerca de que él era neurótico, dice el doctor Carrion, ¿verdad? Que él era súper temeroso. Pero aparte de eso, también Bill W. padecía de la codependencia. Y dice aquí que hasta que no fueran estirpadas esas funestas, ¿verdad? Esas ganas de prestigio, de querer sentirse mejor que los demás, entonces no iba a poder vivir en paz. Con esto voy a ir terminando, voy a leer algo nada más. Ya me quedan 3 minutitos. A ver si me lo encuentro. Bueno, aquí están. Con esto voy a ir terminando. Fíjense. Dice aquí, es una maravillosa bendición estar liberado de la terrible maldición que pesaba sobre mí. Mi salud es buena y he recobrado el respeto de mí mismo y el de mis colegas. Mi vida hogareña es ideal y mis negocios, todo lo bueno que pueda esperarse en estos tiempos inseguros. Dedico mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras personas que lo quieren y lo necesitan mucho. Los motivos que tengo para hacerlo son, fíjense, estos son los motivos que a mí me motivan para compartir, porque el día de hoy, a esta hora yo tenía que estar trabajando, ¿verdad? Pero a mí es muy importante cuando alguien me hace una invitación. Para mí es muy importante porque no sabemos quién está escuchando y quién puede ayudarle lo que a alguien pueda decir. Dice aquí, dedico mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras personas porque que lo quieren y lo necesitan mucho y los motivos que yo tengo son sentido del deber. O sea, yo siento que es mi deber. 2, porque es un placer para mí hacer esto. 3,
porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármela a mí. 4, porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída. Si tú crees que eres un ateo, un agnóstico, un escéptico, o tienes cualquier otra forma de orgullo intelectual que te impida aceptar lo que hay en este libro, lo siento por ti. Si crees que todavía tienes fuerzas suficientes para ganar solo la partida, es cuestión tuya. Pero si verdaderamente quieres salir de tu situación de una vez por todas y sinceramente sientes que necesitas ayuda, tenemos una solución para ti. Nunca fallas si te dedicas a esto solamente con la mitad del tiempo que tenías para meterte en problemas. Tu Padre Celestial nunca te va a abandonar. Bueno, con esto termino y gracias por dejarme compartir con ustedes.